Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Cristian Adrián Pérez Patiño. Voy a presentarles el tema de infraestructuras deportivas y de ocio no reglamentarias de características no convencionales de la materia de diseño y mantenimiento de instalaciones deportivas de la Universidad YMCA. Bueno, pues en cuanto a espacios deportivos convencionales, para entrar un poco en contexto, estos espacios deportivos son aquellos construidos para dar servicio a las prácticas deportivas más comunes, llámese fútbol, soccer, tenis, voleibol. Este, Estos pues son prácticas deportivas tradicionales, reglamentadas y con las dimensiones normalizadas o que tienen unas medidas específicas en cuanto a sus canchas y demás. Ya entrando en contexto, pues los espacios deportivos no convencionales, estos espacios son creados para otros fines, no precisamente los deportivos, y es una adaptación permanente del espacio natural, del espacio urbano, del entorno. Pues son orientados a la práctica de la actividad física, ejercicio y o deporte, con la particularidad de que no cuentan con reglas. De esto se desprenden los espacios deportivos de ocio. Las infraestructuras deportivas de ocio pues son aquellas instalaciones o recintos que se encuentran al aire libre, equipados para desarrollar alguna práctica deportiva con ese fin, de, de la manera de recreación. Estos espacios pues los encontramos comúnmente bajo puentes, en camellones, en algún espacio urbano adaptado para poder realizar estas prácticas, como son el skateboard, este, las barras que comúnmente se hicieron populares en nuestro país, y algunos deportes extremos como la bicicleta y demás. En cuanto al siguiente tema, que son las áreas de juego infantiles, pues sabemos que el juego es una actividad vital para los niños, para su crecimiento óptimo, pues ya que jugar es imprescindible para su desarrollo físico, emocional, social y además su desarrollo eh, intelectual, ya que con el juego pues los niños se expresan, se comunican y descubren todo lo que los rodea mientras interactúa con su entorno. Por este motivo los niños pues deben disponer de instalaciones óptimas para poder jugar en el espacio público. Este tipo de infraestructuras tienen características muy particulares y se deben de clasificar según la edad idónea para el uso de estos espacios. En cuanto a puntos importantes o características que deben de cubrir estas áreas de juego, es que el espacio debe ser suficiente, debe de considerarse el espacio que tengas disponible, que entre los juegos y los muros debe de haber al menos 1,5 metros. Esto es para evitar algún tipo de accidente. Estos juegos deben de existir o clasificarse para varias edades. Debemos procurar tener juegos aptos para preescolares y también para niños un poco más grandes, considerando una buena distribución para evitar pues accidentes, empujones, golpes y demás. Otro punto importante es que estos espacios deben de contar con señalizaciones de seguridad. Estas señales deben estar colocadas de tal manera que sean claras y visibles para niños y adultos. Deben de ser perfectamente entendibles para ellos. Regularmente una restricción, en muchos de los casos, pues un ejemplo, el uso de zapatos, ¿no? Que deben de quitarse los zapatos, la estatura, deben de cumplir con una estatura reglamentaria. Los juegos deben de ser seguros y de calidad. Los juegos infantiles que hayan sido pensados para evitar riesgo de seguridad y que tengan un mantenimiento sencillo y económico.
como los fabricados de acero galvanizado, el clásico rotomoldeado como los que vimos anteriormente. Un aspecto muy importante es de que deben de contar con buena visibilidad, de tal manera que los adultos o los padres puedan supervisar a los niños y también buscando que sean llamativos por el exterior para que sea atractivo para los niños. Bueno, pues en cuanto al siguiente tema, las zonas de predeporte y deporte no oficial, podemos definir como zona aquellos espacios que son delimitados, que se distinguen del entorno que los rodea. Y en ese contexto, pues las zonas de predeporte son aquellos espacios acotados para llevar a cabo la práctica de juegos predeportivos con una forma lúdica y motora, de tipo intermedio entre el juego y el deporte. Su contenido, estructura y propósito permiten el desarrollo de destrezas motoras que sirven de base para el desarrollo de habilidades deportivas, ya que contienen elementos afines a alguna disciplina deportiva. Regularmente están encaminados para que los niños se relacionen o conozcan de algún deporte. En cuanto al deporte no oficial, existen diferencias entre el deporte no oficial y el deporte oficial. Podemos definirlo como deporte profesional contra deporte amateur. Una característica del deportista profesional es que se define como aquel que ha llegado a la suficiente perfección para que le paguen. Eso es una característica importante y pueda vivir de la práctica del deporte que realizan. En cuanto al deportista amateur, son aquellos que inician en el deporte y están aprendiendo esta actividad. Funciona como un medio social para desarrollar un estadio psicofísico por mera vocación, por diversión, entretenimiento, y en todo caso por satisfacer o compartir una actividad en común. Ya podemos definirlo como un aspecto social más que nada. Algunas características entre deporte no oficial y deporte oficial. Bueno, pues como ya vimos, estos deportes, el deporte no oficial pues no está federado. En algunos casos está impulsado por empresas, asociaciones, algunas veces por la parte empresarial, como una opción de recreación o de ocio para sus empleados. En cuanto al deporte oficial, pues está federado y está definido jurídicamente, llámese normas, reglamentos y demás, y pues está profesionalizado. En cuanto a otra característica del deporte no oficial, pues el equipo se puede integrar por amigos, por compañeros de trabajo, etcétera. Y en cuanto al deporte oficial, se caracteriza porque son regularmente clubes que cuentan con registros, pertenecen a un organismo competente o incluso a entidades o federaciones. El deporte no oficial pues no requiere alguna licencia para realizarse, es con fin lúdico o recreativo. Y el deporte oficial pues requiere algunos lineamientos, algunas licencias. En cuanto al deporte no oficial nuevamente, pues se puede caracterizar a veces porque hay falta de conocimiento en cuanto a las personas que dirigen los juegos, los jueces. Algunos no tienen la capacitación suficiente. Y en cuanto al deporte oficial, pues el conocimiento de los árbitros pues es característico. Algunos son, o la mayoría son profesionales en arbitraje. La tecnología que se emplea en el deporte no oficial pues es básica. Regularmente no usan tecnología como cronómetros, marcadores y demás.
Y pues el deporte oficial pues es una de sus características primordiales, ¿no? Con el fin de llevar a registros y demás. Bueno, pues en cuanto a la economía, eh, eh, los participantes, pues en el deporte no oficial, pues ellos aportan una cuota para poder ser partícipes de ese deporte. Y pues en cuanto a la parte del deporte oficial, pues los deportistas, sus aportaciones son a partir de clubes, este, a veces también por parte del Estado y de comunidades. Bueno, pues el siguiente tema son las tendencias del deporte en la naturaleza. Pues hemos visto actualmente que muchas personas practican en su tiempo libre actividades deportivas en un entorno natural, ya que pues el gusto por la aventura, la sensación de libertad, poder disfrutar del mar o del campo, pues son algunos de los factores que caracterizan estas prácticas. Pero pues algunas de estas, o la mayoría, por la interacción con la naturaleza, pues no están exentas de algunos riesgos. En cuanto a esta tendencia podemos encontrar algunas opciones, como son el senderismo, que lo podemos ver en la imagen de aquí arriba, el cañonismo, perdón, este sería un ejemplo del senderismo, este de en medio, el cañonismo. Algunos otros son el rafting, que lo vimos en la anterior y lo vamos a ver más adelante, un ejemplo de una experiencia personal realizando este deporte o esta práctica. El surf también es un deporte muy popular. La caída libre, con paracaídas, el parapente, este, todas estas tienen en común la combinación de deporte y naturaleza, que se trata de una buena forma de aprovechar los recursos del entorno natural donde se practican. Este video es un ejemplo que les comentaba, en el cual tuve la oportunidad de practicar rafting en, en el estado de Veracruz, en, en Jalcomulco, Veracruz. Y pues la característica es que pues es el descenso en aguas rápidas. El medio es a través de una balsa, una lancha tipo Zodiac. Los implementos pues son remos. Es importante la cuestión de la seguridad, pues no está exento de algún, de que la lancha o el bote se pueda voltear o alguno de los practicantes pueda sufrir algún accidente y se golpee con las rocas. Otra característica importante, como podemos ver aquí, es que regularmente llevan un kayakista de seguridad. Llevan un kayakista, un guía, y los participantes cuentan además con casco, chaleco de salvavidas, y algunos implementos como slingas que van sujetas a la balsa, donde puedes anclar los pies. Lo pausé en esta parte porque quiero hacer mención de otro implemento de primeros auxilios. Estos botes que podemos ver con tapa roja cuentan con algunos implementos de primeros auxilios, llámese vendas, collarines y demás.
En este caso, pues la corriente es el factor importante para realizar la práctica de este deporte. Otro deporte que tuve la oportunidad, o bueno, otra práctica que pude tener la oportunidad de realizar fue el cañonismo. Y pues en este caso los implementos de seguridad son un poquito más esenciales. Este, por principio de cuentas es un casco, un chaleco salvavidas, por las condiciones de la región, ya que pues hay algunos tramos del cañón o del recorrido en los que hay que sumergirse, como o sea, termina el camino y hay que saltar hacia una fosa de agua para poder continuar. Y pues también una parte, este, además del equipo esencial, pues son zapatos adecuados por la cuestión es que la tracción es importante en estos lugares porque son lugares regularmente resbalosos y pues si tienes que tener un calzado adecuado para poder desplazarte en él. Y pues también voy a correr el video. Un traje de neopreno, porque hay algunas zonas que pues son, que puedes provocarte alguna lesión por rozamiento o la fricción con las piedras. Pues como les comentaba, en cuanto a la tendencia del deporte en la naturaleza, pues estas prácticas pueden generar riesgos para la seguridad de los usuarios o los deportistas, pues entran en juego muchos factores como las condiciones del medio, que pueden ser muy cambiantes en, en cuanto al surf, ¿no? Puede haber una marea muy alta, las olas en proporciones muy grandes. Además, pues, de la habilidad de los deportistas, su adiestramiento, la información de que disponen o las condiciones de seguridad que ofrece el prestador de este servicio. Pueden ser a veces muy, muy básicas y les comentaba anteriormente del uso del casco. Es imprescindible que para realizar estas prácticas, pues el prestador del servicio pues te proporcione un equipo adecuado, porque pues las condiciones cambiantes, como les comentaba, de la naturaleza, regularmente deslaves, de caídas y demás, pues pueden traer consecuencias graves, lesiones importantes, como vemos en las imágenes que muestran. En cuanto a efectos y normatividad que deben evitarse, pues esto va más relacionado a medidas preventivas al realizar algún tipo de actividad. Quisiera resumirlos para no hacerlo tan tedioso. Lo puse o lo clasifiqué en estas tablas. El tipo de actividad que se realiza, en este caso es paseo y recreo a través del medio terrestre. Los requerimientos ambientales, pues cualquier ecosistema es ideal para realizar esta práctica. Los impactos ambientales que podemos provocar al realizarla, pues es erosionar el mismo suelo, compactación y pues alterar la fauna. En cuanto a medidas de prevención, pues el control de practicantes a partir de 200 personas por camino y día, o sea, tenemos que tener un control estricto acerca de eso. Otro ejemplo, pues es el senderismo, que también es a través del medio terrestre. Los requerimientos, pues los caminos deben estar señalizados o pintados, o en este caso, pues
tuve la oportunidad de ir con un guía. Personas pues conocen eh, el, el, camino a la perfección y, y pues sería lo más óptimo. En cuanto a impactos ambientales, pues también puede provocar algunas molestias con la fauna. Eh, Hay muchas personas que gustan de recolectar o, o maltratar la fauna por intereses, ¿no? Ya sea comercial o particular. En cuanto a medidas preventivas, pues se deben diseñar recorridos lejos de las zonas de impacto grave a partir de 30 personas preferentemente, para tener un mejor control de las personas que llevas a tu cargo. En cuanto al montañismo, también es un medio terrestre, a través de, bueno, el requerimiento ambiental pues serían montañas determinadas por altura o abruptez, ya esto depende del nivel muy particular del deportista, la altura que desee escalar. Pues también en cuanto a impactos ambientales, pues puede provocar molestias en la fauna, recolecciones de especies, como se había comentado, y esto es desgraciadamente muy común, el abandono de desperdicios eh, y, y, pues la propagación de incendios, ya que muchas veces no tienen cuidado de las fogatas que prenden y pues sobre todo de no apagarlas correctamente para evitar un incendio. En cuanto a medidas preventivas, pues se debe delimitar la capacidad de carga de cada montaña o sistema montañoso a partir de 50 personas por día. Bueno, me voy a saltar un poquito al descenso de barrancos. Este también es un medio terrestre a través el requerimiento ambiental, pues sería barrancos o rocas que tengan las condiciones óptimas para este descenso a través de rappel. Los impactos, pues sigue siendo muy común que haya impactos sobre la fauna, eh, presencia este, de fauna, pues, este, que podemos alterar su ecosistema, ¿no? Y pues es muy común también que haya contacto con insectos, con arañas, todo tipo de insectos propios de la naturaleza. Y pues para esto, pues sí debe de haber, como medida preventiva, un control de los practicantes a partir de 25 personas por barranco y por día. Es muy importante que se lleven a cabo el control, este, porque sí puede implicar algún riesgo y puede atentar contra la vida del practicante si no se toman las medidas necesarias. La, la actividad de bicicleta, de carrera o cicloturismo, pues es a través de un medio terrestre con herramientas o los requerimientos ambientales, pues la carretera debe estar correctamente asfaltada. Hemos visto que si no tiene las condiciones ideales este, de tránsito las carreteras, pues, llámese baches, un pequeño bache puede ser fatal en la práctica de este deporte. Por eso deben de tomarse las medidas necesarias para que no haya este tipo de contratiempos. En cuanto a los impactos ambientales, el impacto sobre las cunetas, perdón, y vegetación próxima es muy difícil que haya un impacto ambiental en la práctica de este deporte, pero pues llega a suceder. En cuanto a las medidas de prevención, pues se debe delimitar el número de espectadores
impidiendo el estacionamiento de vehículos y demás que puedan provocar algún tipo de accidente. En cuanto a la bicicleta de montaña, el tipo de medio también es terrestre. Los requerimientos ambientales, pues es una práctica libre en caminos preferentemente no asfaltados, es la característica de, de este deporte. Bueno, pues hay campeonatos y carreras y senderos existentes previamente, ya trazados. En cuanto a los impactos ambientales, pues también se presenta una compactación, una erosión y una destrucción de la cubierta vegetal y pues molestias en la fauna. Yo creo que es el principal factor de la práctica de estos deportes, que pues altera un poco el ecosistema de la fauna y de la flora. Como medidas preventivas, pues debe haber un trazado de itinerarios en zonas de bajo impacto y con diferentes grados de dificultad, un control de acceso al público, un control de practicantes y de preferencia no más de 60 bicicletas por día. En cuanto al esquí nórdico, es una práctica que pues no, por las condiciones climáticas no se realiza en nuestro país, pero pues en el tipo de medio, por este factor, pues se realiza en nieve, hay requerimientos ambientales, pues deben de ser pistas forestales cubiertas de nieve con pendientes moderadas o zonas planas de montaña. En los impactos ambientales, pues también otra característica son las molestias sobre la fauna, especialmente este, la propia de los medios gélidos. Eh, como medidas preventivas, el estudio de áreas apropiadas, control de practicantes a partir de 200 personas, este, la caída libre, eso es una práctica muy popular actualmente. El tipo de medio pues es el aéreo. Los requerimientos ambientales, pues es un aeródromo situado lejos de rutas de aviación. Esto es muy importante. En cuanto a los impactos ambientales, pues regularmente no hay impactos importantes en la práctica de este deporte. Pues como medidas preventivas, pues debemos de tener una cuidadosa elección del prestador de este servicio, que pues tenga todas las licencias necesarias, el equipo idóneo y demás. Eh, Deportes de aguas bravas, pues regularmente es el rafting, como les había presentado anteriormente, que pues se practica, ¿no?, en ríos con pendientes y caudales suficientes para que se desplace la embarcación. El remo, el tipo de medio también es el agua, sus requerimientos ambientales, tramos medios y inferiores de ríos, lagos, embalses, puertos, el mar, cualquier medio acuático. Bueno, en cuanto a los impactos ambientales de esta práctica, pues muchas veces se presenta la destrucción de la vegetación de la riviera y deterioro del ecosistema acuático. Como medidas preventivas debe haber una cuidada elección de los lugares de entrada y de salida de embarcaciones. Los muelles deben estar adecuadamente condicionados. Control de embarcaciones a partir de 60 embarcaciones al día. Bueno, pues una práctica también muy popular actualmente es la acampada. Este tipo de práctica se realiza como medio recreativo al aire libre. Los requerimientos ambientales, cualquier tipo de espacio cubierto de hierba, tierra, preferentemente sin piedras ni arbustos, puede tener las condiciones óptimas para colocar el equipo, la casa de campaña y demás.
En cuanto a los impactos ambientales, pues regularmente o desafortunadamente se generan muchos desperdicios y destrucción de la cubierta vegetal. Hay destrucción de árboles y arbustos para obtener combustible y desafortunadamente también, como les comentaba, es común en esta práctica pues se realicen fogatas y no se tenga el cuidado adecuado de cómo apagarlas y evitar la propagación de un incendio. Como medida preventiva, pues puede ser la prohibición de acampada libre, excepto en zonas designadas. Cambio de lugar de zonas de acampada para facilitar la recuperación natural, que no sea en un solo sitio, siempre movilizar ese espacio para que la flora tenga oportunidad de recuperarse. Hay otras actividades eh, como la fotografía, la observación de animales, recolección de setas, recolección de productos naturales, el esquí alpino, el golf y los ultraligeros que también tienen algunas condicionantes, los tipos de medios que deben de realizarse, los impactos ambientales y pues a grandes rasgos el impacto pues de esta práctica deportiva pues que se altera el entorno, hay molestia hacia la fauna de, de los lugares donde se practican estos deportes y pues por mi parte pues sería todo y muchas gracias.